Bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias por venir otra vez. Estamos en Alfa y Omega Bogotá y hemos estado haciendo una serie acerca de quién es Jesucristo, cuáles son sus atributos, acerca de la paternidad de Dios, quién es Dios como Padre. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca del Espíritu Santo. Vamos a conocer la persona del Espíritu Santo, vamos a hablar de sus atributos, del plan que tiene en el plan de Dios que tiene y cómo opera el Espíritu Santo dentro de este plan, quién es, cómo se mueve, cómo nos ayuda, cuál es su participación dentro de todo el desarrollo de lo que es el plan de Dios para los seres humanos. Vamos a ver cuál es su manifestación. Así como hablamos de las diferentes unciones de Jesucristo, vamos también a conocer de una manera detallada quién es el Espíritu Santo y cuáles son cada una de esas ayudas que Él promete y que Dios le ha dado a Él para que nos ayude. Pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en general y con el transcurrir de cada semana lo vamos a ir conociendo más detalladamente. Vamos a comenzar con Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la primera vez que se menciona en la Escritura, dice que había un gran caos, que la tierra estaba, número uno, desordenada y vacía. Ella estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre ese desastre, se movía sobre el caos. La tierra, la Escritura deja ver que nosotros y nuestro corazón también es una tierra. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, dice que había diferentes tipos de tierras, diferentes tipos de corazones. O sea, esta tierra no era solamente la tierra física que iba a ser creada y llenada por la palabra de Dios, que iba a ser edificada con luz, con agua, con árboles, con personas, con plantas, sino que también se está refiriendo al ser humano. El Espíritu de Dios es la primera persona que se nos acerca antes de conocer a Jesús y antes de conocer al Padre. ¿Cómo funciona esto? El Espíritu Santo, cuando tu vida está en un caos, desordenada, vacía, el Espíritu Santo es de las personas del Señor la primera que se te acerca. Después, ella te lleva a Jesús y Jesús te lleva al Padre. Esto lo vamos a ir desarrollando, pero primera de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hay un misterio dentro de la persona de Dios, dentro del todo de Dios. ¿Por qué? Porque si preguntáramos, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Padre es Dios? Sí. Ellos son un todo, pero también dice que son tres. ¿Por qué dice la palabra específicamente son tres? Porque cada uno de ellos es diferente. En esencia, en ejecución, en personalidad, en atribuciones, en cualidades, son distintos. Entonces dice la Escritura, el todo de Dios está dividido en tres, aunque son uno. Son indivisibles por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo solo tener al Padre, o solo tener al Hijo, o solo tener al Espíritu. Secta significa sectarizar. Y hay como lugares religiosos que tienen solo al Padre, solo al Hijo, solo al Espíritu. Ellos tres son tres, pero son uno, son indivisibles. Donde va Dios como Padre, va el Espíritu y va el Hijo. Amén. Entonces, vamos a hablar de una historia que para que ustedes puedan ver, antes de desarrollar bien quién es el Espíritu Santo en general, vamos a hablar de una historia para que podamos ilustrar cómo es que el Espíritu Santo trabaja en una vida. Y vamos a hablar de la historia de Cornelio y de Pedro en Hechos 10, del 1 al 48. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para hacer memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero que se centren en esa frase, lo que es necesario, porque Cornelio era un hombre, dice la escritura, piadoso, tenía temor de Dios, oraba, ayudaba a la gente, daba limosna, tanto que lo que él daba había subido al trono del Señor. ¿Cuántos saben que todo lo que hacemos el Señor lo ve? Cuando damos algo, el Señor dice, un vaso de agua que deje mi nombre tiene una recompensa. Para aquellos que piensan a veces que dar en el reino, que dar al Señor, bueno, que si la persona se robó, que si hizo, que si no, ¿quién es el que da la recompensa? Dios. Y lo que Cornelio había dado, porque la escritura se encarga específicamente de decir, tu clamor y tus limosnas han subido al trono. O sea, el Señor había visto el corazón de Cornelio, pero a pesar de que era un buen hombre y que parecía que estaba en justicia, el ángel le dice lo que es necesario que hagas. Ido al ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de hablarle, contándole todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por las cuatro puntas era bajado a la tierra. Pedro tenía hambre, Pedro estaba orando, tenía hambre y le sobreviene un éxtasis. Baja del cielo un lienzo por las cuatro puntas, se lo comienzan a mostrar a Pedro. Quiero que vean que mientras Cornelio oraba, apareció el ángel. Mientras Pedro oraba, apareció la visión. O sea, el Espíritu Santo es espiritual. No puedo conocer el Espíritu Santo si no soy espiritual. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. En el cual en este lienzo habían todo tipo de cuadrúpedos, reptiles terrestres, aves del cielo, y vino una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común yo he comido jamás. Porque estos animales que él estaba viendo en el lienzo eran animales que para el pueblo judío eran inmundos. Ellos no comían eso. O sea, la voz le dice, come, y él dice, no, yo no voy a comer eso, es algo inmundo. Volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto pasó 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, se subió y se desapareció. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Recuerden, el ángel le da una instrucción a Cornelio, le dice, ve a buscar a Simón, envió él a sus soldados, tráelo porque el espíritu que le habló le dio esta instrucción, le dijo, cuando él venga, él te va a decir lo que es necesario que haga. Entonces le dio la dirección para los que no saben que el Espíritu de Dios habla, instruye, da dirección, específicamente le dijo todo lo que tenía que hacer. Hay gente que no piensa o no cree que el Espíritu de Dios puede hablar con esta claridad, ¿sí? Pero esto es algo espiritual. Y llamando preguntaron allí por un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 varones te buscan. ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿El Espíritu habla? Sí. ¿Dios habla? Sí. ¿Cómo habla Dios? Por medio del Espíritu Santo.
Ay, estos evangélicos están locos, que Dios le habló. ¿Cuántos han oído eso? Que Dios me dijo. Dios habla, sí habla. ¿Cómo habla? Por medio del Espíritu. Porque Dios, dice la Escritura, y el Espíritu dijo a Pedro, antes de que él supiera que estaban ellos en la puerta, el Espíritu Santo le dijo, ve, porque hay 3 hombres buscándote en la puerta. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, recíbelos y ve con ellos, porque yo los traje hasta aquí. Entonces Pedro va confiado donde esos hombres lo lleven porque el Espíritu Santo le dijo. Y así es la comunión con Dios. Hay veces que uno dice no y la persona que quiere que tú digas sí no entiende por qué tú dices no. Porque yo tengo mi comunión con Dios y el Espíritu Santo no me ha dado permiso de ir donde tú quieres o de hacer lo que tú quieres o de ministrar a esta persona o de esto o lo que sea. Porque el Espíritu Santo te va a decir, sobre todo cuando tú eres un siervo, cuando sí, cuando no, con quién sí, dónde sí y dónde no. Entonces ya Pedro va confiado, porque recuerden que Pedro es un apóstol del Señor, es un embajador, él establece el reino de los cielos. Él no puede ir donde él quiere. Y el Espíritu Santo le dice, ve, porque yo los traje hasta aquí, yo tengo un plan. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Fíjense cómo la escritura deja ver quién era Cornelio, pero aún así, recuerden, era necesario. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, habiéndole entrado, los hospedó y al día siguiente levantándose fue con ellos. Y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a varios parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Toda la operación que estaba pasando ahí la estaba haciendo el Espíritu Santo, no Pedro. O sea, Pedro se encarga de decirle, mira, es Dios que tiene un plan contigo, no yo. Y habiendo él entrado, halló muchos de los que estaban ahí reunidos y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, Pedro está hablando y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame inmundo o común, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Quiero que vean que Pedro está diciendo, yo no debería estar aquí. Es abominable para mí estar con un gentil. Recuerden que Cornelio es un italiano y gentiles no se unían con los judíos. Y la manifestación del Espíritu Santo, cuando hablamos de la predicación del poder, que estaban todos juntos y el Espíritu se derramó, recuerden que ahí estaban los que estaban con ellos. Pedro nunca había visto que un gentil recibiera el Espíritu de Dios. Jamás. Por eso Dios tiene que mostrarle que todos esos animales inmundos que él veía eran los gentiles y que Dios también quería venir a ellos. Si Dios no le muestra a Pedro esto, Pedro no va, porque se lo está aclarando, a pesar de que Dios se lo mostró. Recuerden que Pedro era bien particular. Y el Señor le muestra para que él acepte, pero él le dice, ustedes saben lo inmundo que es para mí estar aquí. Pero bueno, Dios me mostró, ahora, ¿qué quieren? Por lo cual, vine por ser llamado sin replicar, o sea que habría replicado si Dios no me enseña. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba, ayuno y oración, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente y dijo, ¿se puede venir un ángel a mi casa mientras yo oro? Sí. ¿Cómo estaba Cornelio?
orando y ayunando. El Espíritu Santo quiere la atmósfera donde Él está bienvenido. Adoración, ayuno, oración. Ese es el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar. Él no quiere habitar en lo sucio, ni en lo impío, ni en lo inmundo. No son lugares para Él, porque Él es un Espíritu Santo. Se van a dar cuenta que de aquí en adelante, cuando hablemos de espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de, ese espíritu de, Él va a ministrar lo que Él es. Si es espíritu de sabiduría, va a ministrar sabiduría. Si es Espíritu Santo, va a ministrar santidad. Cada uno conforme al nombre que se le da. Entonces el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar impío. Aunque se mueve sobre el caos, sobre la faz del abismo, no es el lugar donde Él va a posarse. Una cosa es que yo me mueva por ahí y otra cosa es que yo pose sobre alguien que está en pecado. Entonces dice la escritura que Él estaba ayunando y estaba orando y el ángel vino y le dijo, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Fíjense, otra vez, la escritura deja ver lo que una dádiva puede hacer. Cómo una dádiva puede abrir el mundo espiritual. ¿Saben? El diablo es mezquino, miserable, egoísta, pero Dios es generoso. Entonces, muchas veces el enemigo quiere hacerte que tú no des nada, que tú seas así. Pero quiero que vean que la palabra de Dios muestra que Cornelio haya gracia, ni siquiera por un diezmo o una ofrenda, por una limosna. Un poquito lo que le sobraba. Una cosita pequeña abrió. O sea, el Señor lo miró por eso. Y hay mucha doctrina de manipulación alrededor de dar. Pero esto que está aquí es la segunda vez que se nombra en el pasaje. Y fue la razón, porque dice, miren lo que dice. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ellas estaban haciendo un testimonio delante de Dios. Cuando Cornelio oraba, la limosna decía, mira lo que él da. Recuerda, Señor, lo que él da. Y esto fue lo que le abrió a Cornelio el cielo. Y el ángel viene a causa de lo que él dio y a causa de su oración. Amén. Envía pues a Jope, esto es lo que le dice el ángel, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón Curtidor junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Fíjense que le dice dónde está, cómo se llama, y mientras está dando toda esta instrucción con aquel detalle, a Pedro también lo está convenciendo. El Espíritu Santo te puede guiar absolutamente. Recuerden que en la serie de paternidad hablamos de que los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, el huérfano no entiende nada de esto, pero el hijo es guiado, así como fue guiado él. Guiado significa detalles, instrucción. Señor, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago para salir de esto? Y el Espíritu de Dios te va a decir cómo, con quién, dónde, de qué manera. Así que luego envié por ti, él le está contando a Pedro, porque Pedro le dijo, ¿sabes que aquí estoy casi que en contra de mi voluntad? Entonces dime para qué me hiciste venir. Y él le está contando, yo estaba orando, estaba en ayuna, el ángel me habló, me dijo todo esto, así que luego envié por ti y tú has hecho bien al venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Todavía Pedro no sabía qué iba a hacer. Y el Espíritu de Dios está trabajando en Pedro como que Pedro está, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero mientras él habla, Pedro está recibiendo una instrucción. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, él está preguntando para qué estoy aquí. Él no sabe para qué está ahí, pero está por obediencia, ¿verdad, Pedro? En el momento que Cornelio le empieza a explicar, la unción comienza a fluir. Y ahora Pedro sabe qué hacer. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace asesión de personas. Ahí es donde Pedro entendió la visión, porque Pedro no entendía, porque Dios, que es santo, me va a poner a mí animales inmundos. Se dice, ahora entiendo, ahora sé qué estoy haciendo aquí. Y dice, no tiene asesión de personas,
sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió y empieza a predicar. Ahí dice, ahora sé qué es lo que voy a hacer, voy a predicar. Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, no eran los gentiles, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ellos no saben quién es Jesús. Pedro se lo empieza a explicar. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautizo que predicó Juan. Como Dios ungió al Espíritu por el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y con éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificando que él es Dios y que se ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué hizo Pedro ahí? Pedro comenzó a hablar del evangelio. Empezó a decir, había un hombre que se llamaba Jesús, Dios lo ungió, él vino, dio testimonio, sanó. Está predicando a Cornelio. Le está predicando. Y dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Para eso envió Pedro a Dios, a Pedro, delante de Cornelio. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es un don. Miren, andar con los ungidos te ayuda. Te voy a decir por qué. Cornelio invitó a sus íntimos, porque algo de Dios iba a pasar ahí. Y el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban ahí. Los parientes de Cornelio, los amigos íntimos de Cornelio. Les conviene ir a las vigilias. Les conviene andar con los que oran, con los que ayunan, con los que son generosos. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a manifestarse, Dios no va a decir a este sí, a este no. Él no hace excepción de personas. Y todos los que estaban ahí fueron impregnados del Espíritu Santo. Trajeron a Pedro, el que tenía las llaves del reino, sobre quien se estableció la iglesia. Pedro no se movía por cualquiera. Pero lo que había en Cornelio trajo a Pedro. Y no solo eso, sino que estamos hablando de que todos eran gentiles. Por eso era la visión de los cuadrúpedos y de los animales. Y entonces quiero que vean que sí, Cornelio era bueno, era temeroso de Dios, daba limosna, pero había algo que le faltaba. Por eso dice, era necesario, porque había algo que le faltaba, el Espíritu Santo. Y dice que era un don, porque dice, ¿se derramó qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un don de Dios. Es la promesa de Dios. Es Dios, pero de manera individual para cada uno. Es como tener una porción de Dios dentro. Porque y dice la Escritura, porque los que oían que hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿qué caso alguno impedir el agua? ¿Qué caso tiene? ¿Por qué no son bautizados? Si ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, también como nosotros, porque ellos eran un grupito, ahora son un todo, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, todos los que estaban ahí, porque ellos querían más. Pero ahora, quiero que vean este episodio porque mucha gente tiene como un bloqueo acerca del Espíritu Santo. Así como explicaba con el tema de la paternidad. Para muchos Jesús es accesible porque Jesús era un ser humano. Entonces a mí me suena fácil entender un carpintero, un hombre que caminaba en carne y hueso, pero cuando me hablan de la palabra papá, si yo tengo un problema con mi padre biológico, me resisto.
Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si yo nunca he tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, pues ahora tengo papá, tengo a Jesús, pero el Espíritu Santo no lo conozco. Y entonces tengo que leer la Escritura, porque cuando yo leo la palabra de Dios, fe es desatada en mi corazón. Cuando yo entiendo que el Espíritu de Dios puede hablar, puede dar instrucción, puede traer un ministro a mi casa, puede hacer todo esto con aquel detalle, la abstracción del Espíritu Santo se convierte en una persona que habla, en una persona que puede venir a mí, en una persona que está interesada en mí. Pero yo debo aprender cómo hacer para atraer su atención. Por eso les hacía énfasis en ayunando, orando. Pedro estaba también orando. Entonces, ese es el ambiente del Espíritu Santo. Amén. Entonces decíamos que la tierra estaba desordenada y vacía, que 3 son los que dan testimonio, pero vamos a ver 1 Corintios 11:7 para dar un poco de entendimiento a lo que es el Espíritu Santo. Dice, porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Hemos hablado de cómo el varón es la gloria y la imagen de Dios, ¿cierto? De cómo los hombres son equivalentes a Cristo. Crucificaron un hombre, ¿verdad? Físicamente, Cristo es como los hombres, ellos son su imagen. Ahora, la mujer, dice la Escritura, ella es la gloria del varón. La gloria del varón es el Espíritu de Dios. La gloria de Cristo es su Espíritu. El Espíritu Santo es la gloria de Jesús. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cuando el hombre está solo, está a merced del enemigo. Lo vamos a ver bien detallado. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea es la mujer que Dios creó para el hombre. Hay una analogía con el Espíritu Santo. Cuando el hombre está solo, él no tiene la percepción que tiene el Espíritu de Dios y que tiene la mujer. Fíjense que esta palabra ayuda significa eser en el hebreo, que quiere decir ayuda, pero esta palabra se deriva de azar, que quiere decir rodear. Tiene varios significados. Rodear, circundar, o sea, como que está al lado, proteger, aliada, amparo y socorro. Todo esto es una mujer para un hombre. Ella es tu aliada. Ella está por ti. Y si no es así, no es idónea. La mujer para el hombre debe ser un círculo alrededor de él. Ella lo rodea, lo protege. Ella es su aliada, su amparo, su socorro. Todo esto significa en el hebreo la palabra ayuda. Cuando Dios dice yo le voy a hacer al hombre una ayuda, está diciendo porque no es bueno que él esté solo. No dice nunca, no es bueno que la mujer esté sola. Dice el hombre. Hay una prédica, se la recomiendo, está en YouTube, que se llama La costilla, el vacío en la costilla. Es una predicación que hice para una boda en Inglaterra y van a ver cómo el hombre se siente desbalanceado cuando está solo, porque hay un hueco en la costilla, ese hueco es ella. Eso no nos pasa a nosotras. Ya yo he hablado de todo lo que ustedes son bien, pero tienen que saber que hay una debilidad ahí. Y cuando un hombre está solo, el enemigo está vigilante para hacerlo caer. ¿Por qué? Recuerden, él es la gloria de Dios sobre la tierra. O sea, el diablo destruye al hombre, destruye la imagen y la gloria de Dios. Por eso va detrás de él. Cuando él está solo, el Señor dice, no es bueno que él esté solo. Yo le voy a hacer una ayuda que lo rodee, porque ella es la que vigila. Y se van a dar cuenta, esto es una cosa tremenda, porque el Espíritu Santo es como la mujer, y van a ver que andar con el Espíritu Santo es como tener a alguien al lado así, de una ayuda tremenda. Entonces, debe ser
Esta ayuda idónea para los hombres que están esperando una esposa, ella debe rodearte, ella debe circundarte, ella debe protegerte, ser una aliada, como un equipo, ella está por ti. Ser un amparo y un socorro también. ¿Okay? El capítulo 31 de Jeremías, voy a ampliar un poco esto, el Señor está hablando del pecado de Israel, de Efraín, cómo Él lo va a restaurar. Y Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Pero dice aquí Jeremías 31, 16, vamos a leer 4 versos de este capítulo. Dice, así ha dicho Jehová, reprime el llanto de tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverás de la tierra del enemigo. Dios le está hablando a su niño que está llorando porque estaba en pecado, y él le está diciendo al hombre, salario hay para tu trabajo. Ya no llores más, yo te voy a restaurar porque te he prolongado mi misericordia. Dice, escuchando 3, 31, 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviértete y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Él se está lamentando. 31:20. Dice el Señor en sentido de pregunta. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es mi niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. El Señor lo ve como un niño que está solo, que está afligido, que está llorando. Y el Señor le dice, este es mi niño a quien yo voy a ayudar, a quien yo voy a restaurar. Yo te voy a dar salario para tu trabajo, sécate las lágrimas, no llores más. Pero miren aquí lo tremendo. Dice Jeremías 31:22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Le habla también a Israel. Dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Como un premio, el Señor le dice esto a él. Yo te voy a dar algo. Yo te voy a dar una mujer que te rodee. ¿Para qué? Para que ella te ayude. ¿No decíamos que ayuda era rodear? ¿Circundar? Entonces el Señor le dice a él, a su niño, yo te voy a dar una mujer que te rodee, que te ayude. Pero cuando hay un problema en los roles, a veces, así como se resiste al Espíritu Santo, se resiste esta ayuda. Cuando el hombre no está redimido, él resiste esta ayuda. Y a veces la mujer cuando no está redimida, ella no sabe hacer esto. Amén. Se dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren la misma palabra ayuda. Habla del Espíritu Santo. Dice, si tú no sabes qué hacer, el Espíritu Santo te ayuda. La misma ayuda de Génesis es esta misma palabra ayuda. Entonces, el Espíritu Santo tiene como obligación ayudar, como la mujer para el hombre. Ella es su ayuda. El Espíritu de Dios te va a rodear, te va a ayudar, va a ser tu aliado, como lo fue para Cornelio. Te va a decir qué vas a hacer, cómo lo vas a resolver, pero tú tienes que darle a ella, a esa porción de Dios, tienes que darle un espacio para manifestarse en tu vida. Como dice la Escritura en el libro de Génesis, que Noé puso una paloma ahí a la disposición hasta que él estuviera la tierra establecida para que la paloma pudiera posar. Si el Espíritu Santo también es manifestado como una paloma, no dice un palomo, una paloma. El Espíritu Santo, Dios tiene un todo. Hablábamos esto antes de comenzar la palabra de hoy. Dios es un todo. Ese todo está dividido en hombre y mujer.
Ese hombre y mujer es la imagen y semejanza de Dios. Los hombres son la imagen y semejanza de Dios, la mujer también. O sea, el todo de Dios está dividido en dos. El Espíritu de Dios es la parte sensible, emotiva, la ayuda, el soplo, la gloria de Cristo, del Padre. Y ellos todos son tres, pero son uno, como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El hombre y la mujer unidos son el todo de Dios. Una porción el hombre tiene y una porción tiene la mujer. Unidos somos el todo de Dios. Amén. Amén. Entonces dice que nos ayuda ¿en qué momento? En nuestra debilidad. Y a veces el hombre no quiere mostrarse débil. Pero recuerden, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad del hombre es donde el Espíritu Santo te va a ayudar. Necesariamente te vas a sentir incómodo porque ella va a entrar en tu debilidad. Y es la que te va a decir, te lo dije, viste, te va a recordar tu debilidad, te la va a mostrar, te la va a hacer visible. Es el papel que Dios nos ha dado a nosotras. No te va a ayudar en tu fortaleza, dice la Escritura, en tu debilidad. Ella sabe de todas las patas que cojeas, porque camina contigo. Y ahí en la debilidad es donde te va a ayudar. Se necesita mucho entendimiento para dejar el Espíritu Santo fluir. Ahora, el Espíritu Santo, por ser la parte sensible, así como Dios es el Padre y nos relacionamos con nuestro Padre biológico como con Dios, nos relacionamos con el Espíritu Santo igual como haya sido nuestra mamá. Y eso lo vamos a ver durante toda la serie. Recuerden, Dios es como el Padre, Cristo es como los hombres, el Espíritu Santo es la mamá. Es el consuelo. Dice la Escritura, yo te consuelo como una madre, el Señor le dice a Israel, consuela a sus hijos. El consuelo, el consolador es el Espíritu Santo. Y el Señor habla de que ese consolador es como una madre. O sea, yo cuando he tenido una mala relación con mi mamá, me cuesta demasiado relacionarme con el Espíritu Santo. Hay muchísimo que hablar y hoy lo estamos haciendo a nivel general por el contenido tan largo, pero lo vamos a ir desarrollando. Pero el Espíritu Santo es la parte sensible. Si mi figura materna ha sido dura, represiva, yo no puedo entender esta sensibilidad de Dios, porque como traemos la imagen del terrenal, así la del celestial. Entonces la imagen terrenal me ha distorsionado la dulzura, el amor, el consuelo, la incondicionalidad del Espíritu Santo. Recuerden que si la mamá, por ejemplo, ha sido amenazante, intimidante, condicionante, te quiero si lavas los platos, si haces esto entonces bien, si no ni agua te aplico la ley del hielo, entonces ¿cómo me voy a creer que Dios me ama de manera incondicional? Si siempre ha habido una condición para ser amado. Esto lo producen las mamás con sus crianzas distorsionadas. O sea, el Espíritu Santo tiene que romper todo eso para que tú puedas conocerlo. Pero recuerda que siempre Él es un aliado. Siempre te va a ayudar, pero hay que aprender a relacionarse con Él. Primera de Juan 16 del 8 al 11. Y cuando venga el Espíritu Santo los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas hace el Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden que nosotras nos parecemos al Espíritu Santo. Ya nos toca convencer de esto también. Por eso es que a veces nos pasamos de la raya. Pero nuestro trabajo está dentro de nuestras atribuciones. ¿Sí? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice la Escritura, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, por eso les decía que el primer frente cuando nos encontramos con Dios lo hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Cuando estás en el mundo, que no tienes ningún conocimiento del Señor, el primero que te hace sentir que algo está mal es el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es como una analogía con la mujer. A veces el hombre está en su mundo y él no sabe lo que está mal.
Y la mujer le dice, mira, ven acá, yo vi esto en ti, esto no me parece, y te comportaste así, y esto, y ella te está convenciendo para que tú te arrepientas. Y eso es lo que hace el Espíritu, te convence. O sea, todas las funciones del Espíritu son las funciones de la mujer en el plan de Dios. Levanta, anima, redarguye, convence, ¿sí? No critica y todas las otras, no, eso no. Ella es la voz de la conciencia, exactamente. ¿Por qué? Porque la conciencia, el alma que tiene, mente, voluntad y emociones. Así está dividido el alma. ¿El espíritu qué es? La conciencia y la percepción. O sea, literalmente, la mujer es la voz de la conciencia. Que cuando tú haces algo mal, ella te lo dice y tú no le haces caso, pero después la conciencia te recuerda su voz. Esto me lo dijo. Y como ella me dijo, pasó. Y ahí uno se aprovecha y dice, te lo dije. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos creó de esa manera. Esa es nuestra forma de ayudar. Esa es nuestra forma de ayudar. Y el Espíritu Santo no se va a cansar de insistir para que tú te convenzas de que algo está mal. Él va a seguir ahí, va a seguir ahí, va a seguir ahí hasta que tú te arrepientas. Es su trabajo. Entonces, todo lo que de aquí en adelante, cuando leas el Espíritu Santo, piensa que hay una analogía con la mujer. Si yo tuve una mala madre, o no una mala madre, sino una mamá que no fue el modelo correcto, voy a tener un problema para entender el Espíritu Santo y un problema para relacionarme con las mujeres si soy hombre. Si tuve una madre represiva, voy a tener un problema para relacionarme con las mujeres. Y si soy y si soy mujer y tuve un mal padre, voy a tener un problema para relacionarme con los hombres. Así funciona. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. El Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe todo, igual que nosotras. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló por esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga, Dios mío, qué peligro, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Es por eso que a veces los hombres creen que van a engañar y ella investiga, porque ella tiene una habilidad por Dios. Eso que llaman un sexto sentido, que no sabe ni cómo lo sabe, pero lo sabe. Eso es un don de Dios. Recuerden, el Espíritu Santo es un don de Dios. Entonces te vale más que te unas a ella, te ayude, a que trates de ir en contra de lo que ella va a hacer o sabe, porque te va a ir peor. Mejor acepta tu ayuda y la verdad, vive en justicia y te va mejor. Amén. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios investiga a fondo, escudriña. ¿Usted sabe lo que es escudriñar? Todo a fondo, lo desmenuza. Hasta que no llegue a lo profundo no se va a quedar tranquilo. Dice que el pensamiento lo conoce. Cuando quiere traer una verdad de Dios, como es un espíritu, va, escudriña con el Señor y lo trae al espíritu humano. ¿Por qué? Porque el espíritu se conecta con el espíritu en su misma esencia. El espíritu a la verdad está dispuesto. Si el Espíritu Santo va a venir a tu espíritu con el secreto que escudriñó allá, porque nadie conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, y lo va a traer a tu espíritu. Y esa es la omnisciencia y la revelación que trae el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona, posee una mente, tiene emociones, tiene una voluntad. El Espíritu Santo piensa, conoce, revela cosas. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad, intercede. Recuerden que decía que si no sabes qué orar, que no hay que hacer, el Espíritu Santo te ayuda, intercede con gemidos indecibles si tú no sabes qué hacer. Entonces, Él sí sabe qué hacer, quiere decir que tiene una voluntad. Efesios 4:30. El Espíritu Santo se puede entristecer. Dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios,
con lo cual fuiste sellado en el día de la redención. El Espíritu Santo es delicado, como una mujer. Dice que la escritura que ella es un vaso más frágil. Si tú lo maltratas, él se contrita, igual que nosotras. Entonces el Espíritu de Dios quiere que tú estés con él celosamente unido, porque dice, el Espíritu Santo los anhela celosamente. No es un celo demoníaco, es un celo de unidad. Quiere estar contigo de una manera íntima. No quiere que te enredes con otras personas, con otras cosas. No quiere, igual como una mujer que ama, no quiere de la misma manera el Espíritu de Dios. No quiere que estés en lugares incorrectos, no quiere que estés haciendo cosas que no son, porque se entristece, se contrita, se apaga. Y si se apaga, deja de dar todo lo que puede dar. Deja de ayudar, deja de ser omnisciente, deja de revelar. Entonces después es cuando el hombre empieza otra vez a caminar solo. Y empieza a pasarle de todo porque perdió lo que lo alertaba. Se empezó la conciencia a entenebrecer y llegó un momento donde ya no percibe como antes, porque está contrito el Espíritu de Dios. Y poco a poco el enemigo lo va llevando, porque recuerden que así como el Espíritu de Dios es lo de Dios, también hay una copia, y eso lo vamos a ver en esta serie. Como también Satanás quiere dirigirte, quiere hacer lo mismo por medio de espíritus paralelos, quiere conseguir cosas también de ti, como el Espíritu Santo. La diferencia es que el Espíritu de Dios es tu aliado y Satanás te quiere destruir. Entonces se puede entristecer. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. El Espíritu Santo es quien tiene los dones. Todos los dones, el Padre da los dones, dice que todo don perfecto proviene del Padre. El Padre es el que los otorga, pero quien los ejecuta sobre la tierra es el Espíritu Santo. Pero a cada uno le ha sido dado una manifestación del Espíritu, una manifestación, algo físico del Espíritu, para provecho. Porque a este les es dado por el Espíritu, entonces empieza a decir la lista, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, milagro, profecía, discernimiento, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno de manera particular. Es el Espíritu Santo el que reparte todos los dones. Sabiduría, sanidad, profecía, todo esto lo hace el Espíritu porque Él es el que está sobre la tierra. A Él fue quien Cristo dejó encargado en la tierra. Él le dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. Ese Espíritu que quedó sobre la tierra, Cristo está sentado a la diestra del Padre, Dios vive en el trono con Cristo y aquí abajo en la tierra quien ejecuta es el Espíritu Santo. Él es el que produce aquí la gloria de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay Padre, no hay Hijo, no hay nada, porque aquí abajo, yo por ahora estoy aquí abajo. Necesito el Espíritu Santo que me ayude aquí, no allá. Juan 14, 16. Dentro de las atribuciones del Espíritu Santo, recuerden siempre la analogía desde hoy, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Entonces, además de todo lo que ya hemos visto de qué hace el Espíritu de Dios consuela. Consuela. Eso también es el trabajo de una mujer. Consolar. No amargar. Sí, porque la Biblia dice que una mala mujer es como, ella es como un cáncer, dice como un carcoma para un hombre. Como una gotera continua, como un fastidio. ¿Sí? Pero su atribución es consolar. Cuando tú estás mal, cuando tú te caes. Mateo 5, 4 dice, los que lloran, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren, yo he experimentado esto en mi vida, en mi proceso con el Señor. Cuando tú lloras, el Espíritu Santo se te para al lado. ¿Tú quieres conocer el consolado? Llora. Pero cuando tú estás afligido, como el Espíritu Santo es sensible, es amoroso, es bueno, es compasivo, cuando tú lloras, dice la Escritura,
Bienaventurado significa doblemente feliz, doblemente bendecido, porque el que llora recibe consuelo. Es la manifestación del consolador, solo porque tú lloras, Él viene. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? Y comienza a procesar ahí ese dolor para sanarte. Ese es uno de sus trabajos. Y de verdad, miren, cuando una mujer ve a un hombre llorar, nosotras sentimos así como, ay, pobrecito, ya se acabó el problema. No, algunos usan eso para manipular, pero realmente estamos diseñadas para responder en función de eso. Porque somos como el Espíritu de Dios y así es el Espíritu Santo. Cuando tú sufres, cuando tú lloras, Él viene a ti. Por eso la Escritura dice, bienaventurado, parecería algo absurdo, pero qué retorcido, ¿cómo que feliz es porque lloro? Sí, porque cuando lloras vas a conocer el Espíritu Santo, que de otra manera no lo conocerías como consolador. Cuando una persona está enfrentando un luto, un dolor profundo, la manifestación del Espíritu de Dios es diferente a cualquier otro momento. Ahí Él viene como consolador, como una madre. Juan 14:26. También el Espíritu Santo es un maestro. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y os recordará, fíjense otra vez cómo es su personalidad, quiero que lo conozcan. Recuerda, buena. ¿A quién se le parece eso? ¿A uno? Te llama 3 veces para recordarte lo que te dijo. ¿Sí? Así somos, porque el Espíritu de Dios nos creó así. Entonces dice, los va a enseñar. ¿Te ha visto una mamá cuando le enseña al hijo a sujetarse los cordones de los zapatos? Con aquella paciencia. Mira, le pones el dedo así, haces un nudito. Eso es el consolador, el Espíritu de Dios maestro, pero con amor. Te enseña todas las cosas. La mamá le enseña al hijo a cepillarse los dientes, a ponerse los zapatos. La rutina de la vida temprana, la mamá te enseña, o debería ser así. Obviamente hay muchas cosas distorsionadas y hay un dolor, igual como hablar del padre, que se genera un dolor cuando entendemos cómo debería ser un padre y no fue, pues cuando vemos cómo debería ser una madre y no fue, también hay dolor cuando ella ha sido dura, pero esto es parte de la sanidad que trae la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios debería ser así, como ella, enseñar con paciencia, con amor, con dedicación. Así lo hace el Espíritu Santo. Él no es que si a la primera tú no entendiste, Él se va. Él está ahí constantemente esperando convencer. Una cosa que el Espíritu Santo no tiene, no es represivo, no domina. Convence hasta que tú quieras. Si tú no quieres, Él no lo hace. Él te va a convencer, te va a atraer hasta que tú digas sí. O sea, lo que sea dominante no es Dios. Porque la mujer tiende mucho a hacer eso, a dominar, a coaccionar. No, eso no es Dios. Es una mujer que no está redimida. Usted debe esperar que la persona quiera, porque así el Espíritu Santo lo hace. Te convence, te muestra que te conviene, pero no te obliga. Entonces dice también que te recuerda. Te explica y después te recuerda, te enseña, su maestro. El Espíritu Santo revela la verdad, también esa es parte de su trabajo. Dice Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre envió, el Espíritu de verdad, que es una de sus acepciones, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Recuerden que Cristo es la verdad. El Espíritu de la verdad es el testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar quién es Jesús. Por eso les decía, no conocemos a Jesús de primera mano. Primero conocemos el Espíritu de Dios, que es el que nos convence de que estamos en pecado, de que necesitamos a un Señor, a un Redentor, a un Salvador. Ahí le abrimos el corazón a Jesús y después Jesús es el camino al Padre. Entonces, primero conocemos el Espíritu Santo en cuanto a convencimiento y con él tenemos el primer trato. Ese que nos hace llorar cuando vamos por primera vez a un culto y oímos una alabanza y decimos, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así? Ese es el Espíritu de Dios. Después Él te lleva a Cristo y Cristo te lleva al Padre. Eso, como el Padre, es lo más profundo. Entonces,
Este Espíritu nos da testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. El Espíritu Santo nos va a enseñar acerca de Jesús. Y por último, Romanos 5:5. El Espíritu Santo nos da esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, la misma palabra de Cornelio, se derramó el Espíritu, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Usted ha visto alguna vez que una madre dice, yo tengo esperanza que mi hijo va a salir de las drogas, yo tengo esperanza que mi esposo va a dejar el alcohol? Y hay gente que se burla. Bueno, siga esperando, señora. Allá lo vi en la esquina. Pero dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque esa mamá cree, porque esa mujer cree y ora y está ahí. Primero porque el Espíritu intercede, eso es lo que hace el Espíritu, no se cansa de interceder por ti. Pero dice aquí, porque no le avergüenza tener esperanza, porque el Espíritu Santo que fue derramado en ese corazón te permite tener esperanza porque hay amor ahí. Se lo voy a volver a leer, dice, y la esperanza no avergüenza. El que tiene esperanza no le avergüenza decir, sí, aunque espere 20 años por ese hijo mío, yo voy a esperar, pero yo no tengo vergüenza de decir que yo tengo fe en eso. Dice, ¿por qué? La explicación, ¿por qué no avergüenza la esperanza? Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que me fue dado. Es el Espíritu Santo el que te da la capacidad de tener esperanza, de esperar que Dios un día va a hacer algo a tu favor, de que un día algo va a cambiar, de que un día el Señor puede hacer un milagro. Esa capacidad de creer en eso, sin que te parezca que eres una persona absurda creyendo en algo loco, que el que no trabaja no come, es el Espíritu de Dios adentro de ti diciéndote, no te avergüences de mí, ten esperanza, sigue confiando. Es eso que Él produce dentro de ti para que tú sigas creyendo en Dios. Porque eso es parte de lo que Él hace, como una mamá. Cuando tú llegas del colegio y, no sé, estás aprendiendo la suma, algo complejo cuando eres pequeña, te dice, tranquilo, lo vas a superar, lo vas a lograr, vas a aprender. Te vas a acordar de este tiempo cuando seas ingeniero, cuando seas médico. ¿Qué aprendiste a sumar? Que aprendiste a escribir, que aprendiste a leer, lo vas a lograr. Esa conducta es lo mismo que hace el Espíritu de Dios. Te anima, te levanta, te produce fe, te da ánimo. ¿Entienden? Esto es lo que el Espíritu de Dios hace. Entonces, hoy hemos hablado del Espíritu de Dios en general, como por encima, aunque no tan por encima, porque hemos profundizado en algunas áreas, pero hemos hablado de cómo es su ejecución sobre la tierra. Y vamos a estar todas estas semanas detallando cómo lo hace. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios lo hace? Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús y lo primero que vamos a hacer es perdonar a nuestra mamá. ¿Sí? Perdonar a nuestra mamá, como perdonamos a nuestro papá el primer día que oramos acerca de paternidad. Porque recuerden que nuestros padres han hecho lo que han podido, con la forma como ellos los han criado, con lo que a ellos les han dado, sin el conocimiento de Dios, como vivíamos nosotros también, haciendo las cosas mal porque no conocíamos al Señor. Miren, el Espíritu de Dios, si tú no lo conoces, tú no te puedes enamorar de Él, le decía a algunos antes. A veces se obliga a la gente a ir a la iglesia, a los niños, ame a Dios, vaya a la iglesia, lea esto. Si yo no te conozco, no te puedo amar. Pero tal como comienza un romance, tú conoces a una persona, te pareció bien y comenzaste a preguntarle su comida favorita y qué hace en su tiempo libre y poco a poco te enamoraste de él o de ella. Lo mismo pasa con Dios. Necesitas conocerlo para amarlo. La palabra dice, ámalo con toda tu mente, tu corazón, con toda tu fuerza. Pero ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Como un matrimonio obligado de estos musulmanes. ¿Sí? Ámelo ya porque es Dios. No, yo quiero conocerlo para amarlo. Amén. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Hoy venimos a ti, Padre Celestial, perdonando a nuestra madre, Señor. Aquella mujer que nos tuvo en su vientre, Padre Celestial. Hoy queremos soltar toda amargura que tengamos dentro de nuestro corazón, porque hoy hemos escuchado tu palabra y fibra, Señor, se ha movido profundamente en nuestro ser
Y es imposible no pensar en ella, Señor. Pero hoy queremos perdonarla, como tú dices en Mateo 18, Señor, queremos perdonarla de todo corazón. Queremos perdonarla con verdad, Señor. Queremos perdonarla como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Perdónala también a ella por la dureza de su corazón, Señor, por quizás no tener paciencia cuando enseñaba, por su maltrato, Señor, por sus golpes, por las amenazas, Señor, por poner condición a su amor, por hacernos sentir que no éramos merecedores de su amor. Hoy la perdonamos, Señor. Hoy dejamos ir toda raíz de amargura que se alojó en nuestro vientre, Señor, que está suprimiendo la gracia, que está suprimiendo el fluir del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Hoy queremos dejar ir toda amargura, toda tristeza, Señor, todo vacío. Creemos que el Espíritu Santo puede llenarnos, Señor. Hoy queremos conocer tu Espíritu, hoy queremos tener comunión con tu Espíritu, hoy queremos dejar de resistir la dulzura, la compasión, el amor del Espíritu Santo. Hoy queremos dejar ir, Señor, todo lo que nos han enseñado que obstruye el fluir del Espíritu Santo, Señor, la profecía, los dones, la sabiduría, el conocimiento, lo sobrenatural, Señor. Te pedimos perdón si hemos hablado en contra del Espíritu Santo a causa de nuestro desconocimiento, Señor. Te pedimos perdón si hemos apedreado a los que nos son enviados, Señor, para que podamos conocerte más profundo. Hoy queremos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Hoy te pedimos que durante todo este tiempo, Señor, podamos conocerte más y más. Que seamos como Cornelio, Señor, que nuestro corazón llegue delante del trono. Que seamos también como Pedro, Señor, convencido de que los prejuicios se han quitado, Padre. Hoy queremos ser instruidos, guiados, como guiaste a Cornelio y a Pedro, Señor. Que tú puedas hablar y nosotros podamos escuchar. Lava nuestros oídos, Señor, nuestra mente. Lava nuestro corazón. Quita la incredulidad, Señor, de que tú eres Dios, pero que tú también hablas. Quita la incredulidad, Señor. Arráncala de raíz, Padre. Lleva esa pasión que tenía Jesús dentro de nuestro corazón, el espíritu, la gloria del varón, Señor, para que podamos orar y ayunar con devoción y conocerte, Señor, y ser instruidos por ti, Padre. Señor, a todos los hombres que nos ven, los que están aquí, te pedimos que tú, Señor, le des una ayuda idónea. Así como el Espíritu Santo nos ayuda, Señor, que ellos también sean ayudados, que se dejen rodear, que se dejen guiar. Padre, redime también a toda mujer que nos oye, para que ella pueda animar, levantar, instruir, proteger, sin dominar, Señor. Porque tú no lo haces, Espíritu Santo. Hoy queremos conocerte, queremos que tú nos moldees. Espíritu de Dios, abrimos nuestro corazón a ti, a tu amor, a tu enseñanza, a tu verdad, a tu dulzura, a tu compasión, a tu consuelo. Toda dureza, Señor, hoy oramos para que sea destruida, Padre, para que podamos entenderte, paloma mía, para que podamos posarte en nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón sea un altar para ti, paloma de Dios. Posa en nuestro corazón, permítenos tener una intimidad contigo. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos y te damos a ti la gloria y la honra siempre. Espíritu Santo, desde este día eres bienvenido en nuestro corazón y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.